Roswell, la primera y la más controvertida conspiración sobre ovnis de la historia. La verdad ha estado envuelta en sombras hasta ahora. Por primera vez, los famosos testigos presenciales de Roswell serán puestos a prueba. ¿Qué estaba haciendo en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947? El software de detección de mentiras más avanzado de la historia determinará la verdad definitiva. Hemos determinado que son falsos. Había 4 cuerpos y no eran humanos. ¿Se imaginan tener pruebas innegables de visitas de extraterrestres? ¿Cómo describiría la nave? Tenía forma de disco. Momento a momento surgirá la cronología del fenómeno. ¿Aparecerán también con ella las pruebas de que los extraterrestres aterrizaron por accidente? Esto hará reescribir los libros de historia. Nos cambiará para siempre. Roswell. Veredicto final. Día 1, 2 de julio de 1947, 11 p.m. Cada verano, las potentes tormentas eléctricas azotan el suroeste de los Estados Unidos. Pero el 2 de julio de 1947, muchos creen que algo más que los rayos y los truenos cayó desde el cielo en el Nuevo México rural. Esa noche, el ranchero Mac Brazel dijo haber visto un fenómeno que podría haber cambiado el universo tal y como lo conocemos. Día 2, 3 de julio de 1947, 8 a.m. El rancho Foster está a unos 104 kilómetros al noroeste de la ciudad de Roswell. El pueblo más cercano en ese momento era Corona. Mac Brazel era un ranchero que vivía mucho más tranquilo en su sierra que en cualquier otro sitio. Aunque hay muchas versiones sobre el caso Roswell, la historia de Bill, el hijo de Mac, se acepta universalmente como la verdad. Según mi padre, había habido una tormenta fuerte la noche anterior. Al día siguiente, salió del rancho y encontró unos restos. Miró los restos, que eran fragmentos de metal que no reconocía bien. ¿Era un avión estrellado? ¿Habría algún herido? ¿Tenía que llamar a alguien? Mac Brazel era un hombre que sabía de máquinas. Esperaba encontrar algo reconocible. Cuando cogió un trozo de esos restos, no le pareció muy pesado. Era bastante ligero y casi indestructible. No tiene las características de nada que haya sido fabricado aquí, en el planeta Tierra. Este resultó ser un momento definitivo en todo el caso Roswell. Mac se llevó a casa algunos recuerdos y se los enseñó a su hijo Bill. Bill, a su vez, les enseñó un trozo a algunos amigos. Marian Strickland, una testigo clave para los teóricos de la conspiración de Roswell, afirmó que su hija fue uno de ellos. ¿Ustedes se mudaron antes del verano del 47?
Nos mudamos allí en el año 1939. Mi hija, que tenía 10 años, me dijo que Bill Brassel había comprado chatarra y estaba en el corral, no en su casa. Él le contaba que podía arrugarla y volvía a su forma original. Ella dijo que era como algodón muy fino, pero muy duro. Destacaba la palabra duro. Era muy mayor y estaba bastante débil cuando hablamos con ella. ¿Qué motivo iba a tener para inventarse una historia así a estas alturas de su vida? Los testigos eran estadounidenses normales y corrientes, de clase trabajadora. No tenían razones para inventarse nada de eso. No era solo Marian. Estamos hablando de cientos de horas de testimonios de primera y segunda mano. El gobierno ha tratado a esta gente de mentirosa, pero los propios testigos siempre han mantenido que dicen la verdad. Ha habido debates sobre estos testimonios desde hace muchos años. Ahora, con la inteligencia artificial, determinaremos quién dice la verdad y quién no. Ella dijo que era como algodón muy fino, pero muy duro. Destacaba la palabra duro. Tenemos tecnología punta en la detección de mentiras. Nuestro detector de mentiras utiliza inteligencia artificial. Analiza las expresiones faciales, las microexpresiones y los pequeños movimientos. Analiza la entonación de la voz y junta todos los datos para determinar la verdad o la falsedad. El testimonio de Marian es vital, porque de ser cierto confirmaría que lo que Bill Brassel le enseñó a su hija era algo extraordinario y tal vez de otro mundo. Dijo que Bill Brassel había comprado chatarra y estaba en el corral, no en su casa. Él le contaba que podía arrugarla y volvía a su forma original. ¿El testimonio de Marian Strickland es verdadero o falso? Verdadero. La inteligencia artificial deduce que está diciendo la verdad. Los restos metálicos tenían memoria. Vaya, es muy satisfactorio saber que después de todos estos años, con un testigo que conocía el material y sus propiedades, hay un argumento en contra de quienes se reían de muchos de los testigos y les llamaban locos. No es que quienes investigamos sobre Roswell durante años dudásemos de ella, pero por su reputación y la de sus familiares, es muy importante saber que lo que ha dicho durante tantos años ha resultado ser la pura verdad. Es genial tener una respuesta, pero queda mucha gente. Tenemos que usar esta tecnología moderna en los testimonios de muchas de estas personas. ¿Quién más dice la verdad? Día 3, 4 de julio de 1947, 5 p.m. Es el día de la independencia. 36 horas después de que Mac Brassel descubriera el lugar del accidente, todavía no ha avisado a las autoridades. Le parecía mejor esperar hasta el fin de semana para hacer el largo viaje hasta Roswell. Mac Brassel quería enseñar a todo el mundo lo que tenía. Hubo bastantes rumores sobre testigos que tenían piezas de chatarra y que las iban pasando. Todos quedaban impresionados con las propiedades físicas que tenía ese material. El ranchero Mac Brassel ocultó su descubrimiento durante 4 largos días. En ese tiempo empezó a haber rumores sobre el accidente de un ovni en el desierto. Pero cuando Brassel presentó esas pruebas, su vida y las vidas de muchos otros quedaron para siempre vinculadas a la conspiración extraterrestre más famosa del mundo. Aquello acabó poniéndoles en un gran peligro.
En 1947, cuando tuvo lugar el incidente de Roswell, había mucha actividad de ovnis. En los primeros 6 meses de ese año, hubo más de 300 avistamientos en toda la costa oeste. Y toda esta especulación sobre los extraterrestres empezó justamente con el descubrimiento de Mac. Día 5, 6 de julio de 1947, 8 a.m. El ranchero Mac Brassel se subió a su camioneta y empezó un viaje de 104 kilómetros hasta la ciudad de Roswell. Por fin tenía tiempo para informar de su extraño descubrimiento. Mac sentía que su deber cívico era informar del accidente del norte y de ese material extraño. Las autoridades tenían que saberlo. Con él colaboró su vecina, Marian Strickland. ¿Entonces lo llevó a Roswell? ¿Al pueblo de Roswell? Sí. Quería hacerle un favor al gobierno llevándoles esas piezas. Esa era la actitud que tenía cuando lo recogió todo y lo llevó hasta el pueblo. Estaban en 1947, muy poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y había una confianza inmensa y tal vez algo infantil en el gobierno y en las autoridades en general. En Roswell, acudir a las autoridades significaba visitar al sheriff George Wilcox. En ese condado no había más diversión que ver al borracho de turno o una pelea en el bar. Las visitas de forasteros eran muy escasas. Como recordaba la hija del sheriff Wilcox, ese fue el motivo por el que la llegada de Mac les interesó inmediatamente. ¿A qué se dedicaba su padre en Roswell? Mi padre era el sheriff del condado de Chaves. El despacho del sheriff estaba en el mismo edificio. Somos muy patriotas y cada uno hacía su trabajo. El sheriff Wilcox había participado en la Segunda Guerra Mundial y le habían condecorado con la Estrella de Bronce. Formaba parte integral del pueblo y gozaba de su confianza. Cuando hablé con mi padre, me dijo, no sé por qué Brassel me trajo aquel material, pero de alguna manera me dio a entender que confiaba en Brassel. El hecho de que Mac Brassel visitó al sheriff Wilcox el 6 de julio y le llevó parte de los restos es indiscutible. Todos los investigadores coinciden en que eso ocurrió. Pero me gustaría saber cómo la inteligencia artificial analiza las declaraciones de Phyllis, porque ese algoritmo va aprendiendo de cada testimonio y es cada vez más fiable. ¿Confiaba el sheriff en Mac Brassel y en sus hallazgos? La inteligencia artificial nos lo dirá. De alguna manera me dio a entender que confiaba en Brassel. Verdadero. La declaración de Phyllis McGuire es verdadera. Hemos determinado que si Mac Brassel llevó los restos al sheriff Wilcox, ¿qué más podemos saber a partir de ahora? Tal vez las propiedades tan extrañas de aquel material. Él dijo, ha venido un hombre diciendo que hay un platillo volante y ha traído unas cosas y me ha dicho que quiere saber lo que es, así que lo investigaremos. Dijo que básicamente no sé cómo. Eran trozos del platillo, una pieza metálica y esas cosas. El sheriff se metió de lleno en el asunto porque creía que se trataba de algo extraordinario. El sheriff estaba en posesión de parte de aquel material increíble. ¿Pero qué iba a hacer con él? ¿A quién se lo iba a decir? No quería que le tomaran por loco si empezaba a hablar sobre restos extraterrestres. Así que tenía que actuar con mucho cuidado. Mientras el sheriff Wilcox hablaba con Brassel, Frank Joyce, de la radio KGFL de Roswell,
llamó para preguntarle si había ocurrido algo de lo que informar. Frank Joyce era básicamente la voz de Roswell, y el sheriff le dijo: creo que deberías hablar con alguien. Frank empezó a oír unas campanas que le decían: «Madre mía, esta es la historia que estoy buscando». Recibí la llamada de un hombre que tenía un rancho y me preguntó qué hacer con aquello. Nuestros algoritmos punteros también se pueden aplicar solamente a la voz. Hay características de la onda como el volumen, las pausas, la tartamudez o la velocidad del habla que ayudan a la inteligencia artificial a determinar si alguien está mintiendo o no. Pero algunos expertos no creen que la historia de Frank Joyce sea cierta. Él decía ciertas cosas con las que yo normalmente sería muy escéptico. Me habló de unos restos sin tocar que había en su rancho. Yo le aconsejé que se pusiera en contacto con la base aérea del ejército de Roswell. Como le dije, ellos volaban y sabrían qué hacer con algo volador. Verdadero. El programa afirma que sin ninguna duda, Joyce está diciendo la verdad sobre su conversación con Brassel. No eran mentirosos. Es una gran noticia. Mucha gente cree que el caso del incidente de Roswell se cerró. Esa era una explicación sencilla del gobierno. Pero 3 testigos claves han demostrado que Mac Brassel no solo mostró estos restos extraordinarios a los demás desde el principio, sino que además pensaba que no eran de este mundo. Ahora sabemos que esas personas decían la verdad, y eso implica muchísimas cosas. Muchos piensan que Roswell es uno de los mayores fraudes de la historia. Pero ahora parece que deberíamos reescribir el relato oficial. ¿Qué otras verdades se van a descubrir? ¿La inteligencia artificial podrá desvelar qué fue lo que aterrizó realmente en Roswell? 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego! En 1947, Nuevo México era una zona muy secreta, porque albergaba las únicas fuerzas de choque nucleares del mundo, el Grupo de Bombardeo 509. El tipo de bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki se incorporaron al 509 de Roswell. Eran los guardianes del arma más destructiva de todo el planeta. El proyecto Manhattan demostró, sin lugar a dudas, que Roswell podía guardar secretos. Día 5, 6 de julio de 1947, 11 a.m. Mark Brassel compartió con el sheriff George Wilcox su historia y los extraños restos que había encontrado. Wilcox llamó a la base militar del pueblo y así hizo avanzar el curso de la historia. La hija del sheriff declararía sobre aquella decisión años después de la muerte de su padre. Lo primero que hizo fue llamar a la base aérea, porque parecía que aquello era importante. Yo le pregunté, ¿por qué los llamaste? Y me contestó, porque tengo un acuerdo con ellos. Y si cualquier aviador se ve en peligro en Roswell, o hay cualquier tipo de problema con aviones o con vuelos, les llamo inmediatamente. Verdadero. Una vez más, la inteligencia artificial determina que la hija del sheriff dice la verdad. El sheriff Wilcox llamó a la base aérea. Que ese testimonio fuera verdadero es algo que no me sorprendió en absoluto. El objetivo principal de George Wilcox en el pueblo no era simplemente ser el sheriff, sino mantener la concordia entre los ciudadanos y los militares.
Cuando el sheriff Wilcox hizo la llamada a la base, quien debió coger el teléfono fue el jefe de inteligencia, el comandante Jesse Marcel. Un absoluto profesional, meticuloso en sus acciones. Un hombre de ciencia, lógico, tranquilo, sosegado, racional. También era un experto en todos los aspectos de la aviación. Si algo volaba, él sabía qué era. La tarea de Marcel consistía en tomarse cualquier amenaza de manera extremadamente seria. Si había alguna pista de que algo podía significar un riesgo, de alguna manera se dedicaba a investigarlo. Día 5, 2 p.m. Base aérea de Roswell. A las 2 de la tarde, el comandante Marcel volvió a su despacho con los restos encontrados por Mac Brazel. Analizó todas las piezas en busca de pistas sobre qué eran y de dónde venían. Una tarea que él mismo consideró inútil. Fue incapaz de identificarlas. No eran como nada que hubiera visto antes. Marcel estaba convencido de la necesidad de continuar investigando porque no había ninguna desaparición. ¿De quién era aquello? Si no era nuestro, ¿de dónde había salido? Solo podía responder esa pregunta de una manera. Tenía que acudir al lugar y examinarlo. Pero como siempre, en el ejército no puedes salir y hacer lo que quieres. Día 5, 4 p.m. Marcel se puso en contacto inmediatamente con el comandante de la base, el coronel William Blanchard. Le hizo saber con firmeza que necesitaba seguir investigando. Como comandante del grupo de bombardeo 509, tenía el mando sobre el grupo de ataque más poderoso del ejército estadounidense. Pero eso no era suficiente para él. Quería más. Blanchard se quedó a las puertas de la historia. Era el piloto suplente del Enola Gay, el avión que lanzó la primera bomba atómica. Sentía que había estado muy cerca de algo tan impactante e importante que podría haberle llevado a la historia para siempre, pero quedó muy lejos de ella. Con ese hallazgo, pensó que era su segunda ocasión. Tal vez esa era una segunda oportunidad para hacer historia. Sabía que durante la fiebre de los platillos volantes en los Estados Unidos, ese descubrimiento podría hacerle subir hasta lo más alto. Las órdenes del coronel Blanchard fueron claras. El comandante Marcel debía seguir con la operación, asegurar el lugar y recuperar todas las pruebas para un futuro análisis. Pero antes, había que salvaguardar todos los restos. El coronel Blanchard ordenó enviar el material a Washington, D.C. Sabía que sus superiores tenían que ver aquello. Había mucha expectación. Y cuando Blanchard envió los materiales, no sabían hasta dónde iban a llegar. ¿El presidente de los Estados Unidos iba a ocuparse personalmente de este caso y dictar una respuesta? Se estaba convirtiendo claramente en una situación sin precedentes. ¿Era el día en el que el mundo pudo haber cambiado para siempre? Ese fue uno de los momentos en los que se puede decir que la historia depende de un único incidente. Si en aquella ocasión el presidente de los Estados Unidos hubiera tenido en sus manos tecnología extraterrestre y hubiera visto que no estamos solos, esa página de la historia habría cambiado por completo. Frank Kaufman era un oficial muy leal de la base aérea de Roswell. Su testimonio ha sido clave para saber si los restos de Roswell llegaron realmente al despacho del presidente Truman.
Mi intuición sobre el testimonio de Frank Kaufman me hace creer en los investigadores que estudiaron el caso inicialmente y que descubrieron muchas contradicciones. Kaufman ha sido considerado el eje de la teoría de la conspiración. Pero el gobierno ha calificado muchas de sus afirmaciones como mentiras descaradas. ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta el presidente Truman. De ser eso cierto, el presidente habría estado involucrado desde el principio. Hasta el presidente, según me dijeron. Falso. La inteligencia artificial califica la declaración de Frank Kaufman sobre el presidente como falsa. ¿Cómo? ¿Es falsa? Eso tiene sentido. Siempre que usamos la inteligencia artificial, confirma la intuición que tengo. Si ese material no llegó a la Casa Blanca, ¿a dónde fue esa información que podría haber cambiado el mundo? Frank Kaufman nos dijo que acabó en el escritorio del presidente, pero tal vez no fue así. Quizás fue más allá. Y llegó a un grupo secreto de personas que se encargarían del problema de Roswell. ¿Fue realmente el presidente Truman quien se encargó? ¿O fue tal vez un grupo de personas más poderosas quienes se dedicaron a investigar? Para el ranchero de Nuevo México, Mac Brassel, todo comenzó con una explosión fuera de lo común. Día 5, 6 de julio de 1947, 7:30 p.m. 5 días después, el 6 de julio de 1947, el comandante Jesse Marcel y un compañero se unieron al ranchero para volver al lugar que decían haber descubierto. Había una emoción palpable, pero no sabían exactamente qué iban a encontrar ni qué ocurriría a continuación. Salimos del rancho de Roswell entre las 3:30 y las 4 de la tarde, y sin las indicaciones de Mac nunca lo habríamos encontrado. Estaba Mac Brassel, el cowboy aventurero. Estaba Jesse Marcel, el agente de inteligencia callado, metódico y analítico. Representaban dos mundos diferentes que habían chocado. Aunque no fueran conscientes de ello en ese momento, tal vez estaban haciendo historia. Hay mucha distancia entre Roswell y Corona. No sé a qué hora se marcharon, pero se tarda mucho. Se estaba haciendo tarde y acamparon para pasar la noche. Sin duda, Marcel estaba decepcionado. Tendría que esperar una noche entera para ver los restos. Esa noche bajo las estrellas era una ocasión para echar a volar la imaginación. ¿Aquello que se estrelló venía de algún lugar desconocido? Había billones de posibilidades si era lo que ellos creían. ¿Había seres en el cielo mirándoles en aquel momento? ¿Sus vidas estaban en peligro? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Son amigos o enemigos? Había una tensión real. Nadie sabía lo que iban a ver y cómo se desarrollarían los acontecimientos. Había una gran incertidumbre y todo el mundo estaba alerta. Marcel se dio cuenta de que tal vez
iba a entrar en una nueva era de la historia, que por primera vez el hombre se enfrentaba a algo de una naturaleza extraterrestre. Vio que iba a entrar en las páginas de la historia. Día 6, 7 de julio de 1947, 6 a.m. El día siguiente, al amanecer, encontraron el lugar del incidente. Tenían un poco de miedo. Miedo a lo desconocido. Y tal vez sintieron una fuerza del destino. Si eso era como Mac Brassel afirmaba que era, madre mía, podría ser algo muy grande. Subimos hasta el lugar del accidente. Cuando lo vi, no me podía creer que hubiera tantos. Había restos en una zona enorme. Él sabía que aquello podría cambiar totalmente el mundo. Su testimonio, el del primer oficial militar que llegó al lugar de los hechos, sería importantísimo de ser cierto. Cuando lo vi, no me lo podía creer. Tengo ganas de conocer los resultados de la inteligencia artificial sobre estos restos, porque mucho de lo que sabemos sobre ellos sale del testimonio de Jesse Marcel. Conocemos las increíbles propiedades de aquel material por sus declaraciones. Si un hombre como él se inventó esas historias, la credibilidad de todo el caso Roswell disminuiría mucho. Subimos hasta el lugar del accidente. Cuando lo vi, no me podía creer que hubiera tantos. Había restos en una zona enorme. Esta declaración contradice a la mentira oficial de los militares propagada por los medios durante décadas. ¿Podrá demostrar definitivamente la inteligencia artificial que Jesse Marcel decía la verdad? Que hubiera tantos. Había restos en una zona enorme. Verdadero. El programa de detección de mentiras determina que la declaración de Jesse Marcel es verdadera. Es increíble escuchar la validación de lo que siempre dijeron Jesse Marcel, sus hijos y su familia. Eso demuestra que estuvo diciendo la verdad muchos años después del incidente y contó su historia a los demás porque creía que debían oírla. Marcel es el testigo clave para mí. Es la persona central en este caso. Es un momento muy importante en la historia. Jesse Marcel, oficial de inteligencia y experto en aviones, estaba sobre el lugar del accidente lleno de chatarra. No sabía lo que era aquello. No encontraba nada indicativo de que se tratara de una aeronave convencional. Él había visto globos sonda y otros objetos caer en el campo, pero aquello no coincidía con la descripción de nada que él conociera. No se podía doblar, no se podía abollar. Si le dabas con un mazo, rebotaba. Me di cuenta de que no había visto nada igual. Muchas cosas dependen del testimonio de Marcel. No se podía doblar, no se podía abollar. Si le dabas con un mazo, rebotaba. Si Marcel dijo la verdad, quedaría otra vez demostrado que Roswell no solo fue el abuelo de todos los casos de ovnis, sino que además fue la historia más importante del milenio. ¿Había dicho Marcel la verdad? No se podía doblar, no se podía abollar. Si le dabas con un mazo, rebotaba. Verdadero. Sí, la inteligencia artificial indica que el material encontrado en el lugar
era diferente a todo lo que había visto el comandante Marcel. Es otro testigo creíble que confirma lo que sabemos sobre el metal. No era simple chatarra. Eran restos de algo desconocido. Ninguno de los materiales que recogimos pesaba. Eran muy ligeros. No notabas ni que los tenías en las manos. ¿Se imaginan cómo debe ser tener en las manos algo fabricado por seres extraterrestres? Era algo físico, tangible, real, y la hizo sentir un gran asombro. Otro testigo también confirmó la naturaleza sobrenatural de los restos. El acompañante del comandante Marcel en la visita al lugar, el sargento mayor Rickett. El material que vimos, este de aquí, no sé quién lo había hecho, pero no había nada igual. Estaba como vaporizado. No había nada dentado, no estaba cortado. Era como un trozo grande y otros trozos pequeños, pero algunos eran curvos y otros eran rectos. Me acuerdo de que no se podía plegar. Era algo muy duro y ligero como una pluma. Verdadero. Según el software, Rickett también decía la verdad sobre las extrañas características del material de los restos. Es muy importante que su testimonio sea verdadero, porque era otro testigo muy creíble, y eso aumenta la credibilidad de lo que realmente ocurrió en aquel lugar. Todos contaron la misma historia. Como tenía conocimientos científicos y de todo tipo de aeronaves, Marcel estaba impresionado. ¿Qué tipo de vehículo pudo haber dejado esos restos? ¿Aquellos restos eran todos? ¿Había más lugares? ¿Había más restos esparcidos en otro sitio? Entonces, Marcel encontró una pieza que lo cambió todo. Día 6, 7 de julio de 1947, 8 a.m. El comandante Jesse Marcel recibió la orden de investigar unos extraños restos encontrados en el desierto de Nuevo México. Décadas después, una tecnología de detección de mentiras puede desvelar si en sus declaraciones archivadas decía la verdad sobre lo que había encontrado. De lo que estoy seguro, porque conozco todas las actividades aéreas, es de que no era un globo sonda, ni una aeronave, ni un misil. Era otra cosa que no conocíamos. Marcel sostuvo inmediatamente que hubo una explosión en pleno vuelo a bastante altitud y que eso provocó una lluvia de restos en forma de abanico. ¿Cómo ocurrió esto? ¿A qué ángulo bajó? ¿A qué velocidad iba? Después Marcel declaró haber encontrado una pieza que le hizo detenerse. Encontramos una pieza metálica de entre 45 y 60 centímetros de ancho y entre 60 y 90 de largo, pero no pesaba nada. Descubrió lo que parecía ser una viga. Algo muy importante en cuestiones de construcción e ingeniería. Pero era demasiado fina y fuerte para haber sido creada por manos humanas. Lo que era más raro todavía es que estaba cubierta de símbolos extraños. Estaba cubierta de unos números dorados con símbolos que yo llamé jeroglíficos, porque no sabía interpretarlos, no los sabía leer. Eran como unos símbolos que significaban algo.
Él era agente de inteligencia, sabía idiomas y conocía todos los materiales convencionales de aeronaves que se usaban en nuestros aviones y en los de los adversarios. Que él recogiera esos restos y dijera: no reconozco las propiedades de este material. Es extraño. Y es la clave de todo este caso. No era nada de esta tierra, de eso estoy muy seguro. Como era agente de inteligencia, estaba familiarizado con casi todos los materiales que se usaban en aviones y en vuelos. Este no era como los demás. Tengo ganas de saber qué dice la inteligencia artificial. Porque si Marcel decía la verdad, entramos en el terreno de lo extraterrestre. Si sus declaraciones resultan ser falsas, tendremos muy difícil contestar a las grandes preguntas como la de ¿estamos solos? ¿Las declaraciones de Marcel son verdaderas o falsas? Nos jugamos mucho en esto. No era nada de esta tierra, de eso estoy muy seguro. Como era agente de inteligencia, estaba familiarizado con casi todos los materiales que se usaban en aviones y en vuelos. Este no era como los demás. El software indica que Marcel cree que el material que encontró no era de este planeta. Vale. ¿Es cierto? Fabuloso. Por supuesto, por supuesto. Es algo increíble. Estoy impresionada. Sinceramente, yo siempre pensé que el testimonio de Marcel era verdadero. Y es una pena que ya no esté aquí para escuchar la confirmación de que decía la verdad. Se jugó el cuello y la reputación. Y hasta el día de su muerte, muchos no le creyeron. Es muy importante. Cualquiera puede decir que no se parece a ninguna aeronave que haya visto, pero cuando un oficial de inteligencia dice que no es una aeronave y que no se parece a nada de esta tierra, puedes estar seguro. Confirmar la veracidad de esto es histórico. Pero lo que vieron los testigos no coincide con la historia del gobierno. La inteligencia artificial indica que hay que reescribir los libros de historia. Se ha dudado de los testigos durante años. Se les ha ridiculizado. Se les ha humillado. Se les ha llamado mentirosos. Estamos viendo, gracias a la inteligencia artificial, que los testigos de Roswell tenían razón. La inteligencia artificial ha logrado determinar que los principales testigos dijeron la verdad sobre el incidente y la naturaleza sobrenatural de los restos. Durante décadas, el gobierno, el ejército y los medios de comunicación han enterrado la auténtica historia de Roswell. En los próximos episodios de Roswell, Veredicto Final, la tecnología de detección de mentiras nos llevará más allá de la conspiración para desentrañar qué ocurrió realmente. ¿Quién más vio los restos? ¿Qué hizo el gobierno con ellos? ¿Cómo silenciaron a los testigos durante tanto tiempo? ¿Los extraterrestres aterrizaron realmente?